Bienvenidos al podcast de Ruiz Abogadas. Iniciamos. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Jessica Ruiz, abogada del despacho Ruiz Abogadas. El día de hoy hablaremos sobre un tema en el cual existen ciertas confusiones respecto del momento en que el servidor público tiene derecho a percibir el pago de su pensión. Para un esclarecimiento mejor, vamos a presentar un ejemplo. Jorge ingresó a laborar al gobierno del Estado de México en mayo de 1995 y se dio de baja en junio de 2020 debido a la pandemia. A la fecha en que se da de baja, tiene 54 años de edad y 25 años de servicio. Acude a la unidad administrativa de ICEMI a solicitar su pensión y en esta unidad le comentan que no es factible hacerle su trámite debido a que no cumple con la edad. Que lo haga una vez que tenga los 55 años. En agosto de 2021 es cuando acude nuevamente a la unidad administrativa y solicita el pago de su pensión. Y efectivamente ya tenía 55 años cumplidos porque en junio fue cuando cumplió esa edad. ¿Qué sucede aquí? Ahora, hay que tener en cuenta que de conformidad con el artículo 5º transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, este establece que en materia de pensiones se van a tomar en cuenta los requisitos que establecía la ley vigente al último ingreso del servidor público. De tal suerte que si Jorge ingresó en mayo de 1995, la ley que le corresponde es la Ley de Octubre de 1994, la cual en su artículo 82 establecía que los servidores públicos tenían derecho a la pensión de retiro por edad y años de servicio, siempre y cuando tuvieran 55 años cumplidos y un periodo cotizado mínimo de 15 años. Ahora bien, surge la interrogante, ¿pero en qué momento Jorge va a tener derecho a percibir su pago de pensión? Aquí hay que tener claro que de conformidad con el artículo 92 de la ley vigente, de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, en su artículo especialmente 92, este artículo en especial establece que el pago de esta pensión procederá a partir del día siguiente a aquel en que el servidor público causó baja en el servicio público. De tal suerte, asimismo, el artículo 67 nos habla de que el derecho a percibir el pago de las pensiones del sistema solidario de cualquier naturaleza se adquiere cuando el servidor público, sus familiares o dependientes económicos se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que para este efecto señalan. ¿Qué sucede aquí? Un servidor público va a tener derecho a percibir el pago de su pensión una vez que se encuentra dentro de esos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Evidentemente la pensión por fallecimiento, la pensión por jubilación, la pensión por edad avanzada, la pensión por inhabilitación. ¿Y cuándo también? Cuando yo cumplo con esos requisitos. Fundamental en toda pensión son dos requisitos fundamentales, que es los años de servicio y la edad. En distintas pensiones, como en el caso de fallecimiento y en el caso de inhabilitación, pues evidentemente se requiere el deceso del servidor público o en su defecto el dictamen que avale que el servidor público está inhabilitado por por una incapacidad física o mental, ya sea permanente o temporal. De tal suerte, ¿no?, que en el presente caso no le aplica a Jorge el artículo 92, porque ICEMI no puede hacer el pago de la pensión al momento en que él se dio de baja, porque en ese momento él no cumplía con los requisitos importantes, que son la edad y los años de servicios, para poder solicitar esa pensión. Entonces la pensión va a surtir efectos hasta el momento en que hace su solicitud, y no porque en el momento en el que cumple los 55 años de edad, porque en ese momento hay que tener en cuenta que las pensiones son siempre a petición de parte, nunca son de oficio. Si no, como servidor público, yo no solicito esa pensión, nunca va a surtir efectos. Por eso es que siempre debe de existir una solicitud. Y es a partir del momento, en agosto de 2021, que fue cuando Jorge solicitó esa pensión, es cuando se va a materializar el pago, y no antes. Por eso es muy importante establecer tiempos y establecer conceptos y ver en qué momento yo tengo derecho a adquirir mi pensión, cuando yo cumplo con mis años de servicio y cuando cumplo con la edad. Cuando yo tenga esos requisitos, es a partir de ese momento que yo puedo empezar a solicitar mi pensión, y a partir de ese momento es cuando yo voy a recibir el pago.
Si tienes alguna duda o deseas que abordemos otros temas que sean de tu interés, no dudes en contactarnos a través de los teléfonos que aparecen aquí en pantalla o bien a través del correo electrónico. Asimismo, no dudes en seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos para apoyarte y espero que te haya gustado esta pequeña cápsula. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos en el podcast de Ruiz Abogadas. Hasta la próxima.